Se integrará en algún momento Felipe Solís Acero, que es subsecretario de Normatividad de la Secretaría de Gobernación. Va a moderar esta mesa Jorge Gutiérrez Muñoz y como académico de la red tenemos a Alonso González Villalobos. Muchas gracias. Gracias, Laida. Buenas tardes a todos. Iniciamos nuestra mesa. ¿Qué falta y quién está en falta en el campo legislativo? La normatividad, las reglas del juego, la creación de nuevas leyes, la armonización de las existentes con el propósito de generar las mejores prácticas en el sistema de justicia penal. Vamos a iniciar nuestra mesa planteando los objetivos, dejar de manifiesto que leyes deben de crearse con el propósito de lograr los objetivos que persigue la reforma en materia de Seguridad y Justicia de 2008 a prácticamente un poquito más de 12 meses para que culmine la vacatio legis que establece la reforma en comento, y además que debe de hacerse en las leyes ya existentes, orgánicas, procedimentales, sustantivas, reitero, con el propósito de armonizar y generar coherencia normativa entre las diferentes que están. Vamos a arrancar con Alonso González. Alonso, amigo, inicias el saque. Te pediría que fueras incluso abundante en uno de los temas que estás dominando y que traes perfectamente en entendimiento, el tema de colegiación, Alonso, y de certificación, sin perjuicio del resto de los temas. Muchas gracias, querido Jorge. Qué gusto estar esta tarde nuevamente, es un privilegio con el señor consejero, con la señora senadora, con nuestra amiga doña Mariana Benítez, candidata a diputada, y con los demás amigos y compañeros de la Red Nacional de Juicios Orales. Muchas gracias a ustedes también por su paciencia y por la invitación, don Ernesto y don Alejandro Martí. Yo diría, la función del académico en las mesas de discusión es fijar la postura de la Red Nacional de Organizaciones Civiles en favor de los juicios orales y el debido proceso sobre los distintos temas que se abordan en cada una de las mesas. Y en esa virtud me permitiré hacer un breve recuento de aquellos instrumentos normativos que a juicio de la red es necesario aprobar o armonizar, modificar para los objetivos o el objetivo específico de que sea el verdadero sentido del sistema acusatorio el que prevalezca y no al revés. Es decir, no ajustar el modelo acusatorio a las lógicas que subyacen en otros ordenamientos con los que tiene que convivir el sistema acusatorio. Pero antes de eso quiero platicarles una anécdota. Hace como 5 años tuve el gusto de encabezar una delegación que organizó un viaje para que una serie de jueces y magistrados estatales y federales de estados en los que ya estaba operando el sistema acusatorio, me refiero a nivel local porque naturalmente no operaba a nivel federal, pero igual incluimos a funcionarios federales en esta visita a tribunales en varias jurisdicciones fuera de México. Y en una de esas visitas nos tocó presenciar, entre otras muchas audiencias, nos tocó presenciar una audiencia en la que un juez estaba acordando con las partes, estaba resolviendo los conflictos preparatorios de las partes, lo que en nuestro caso sucedería, por ejemplo, en el ámbito de la audiencia intermedia, o que en otras jurisdicciones latinoamericanas se llama la audiencia de preparación, o en las latitudes angloamericanas se denomina la audiencia preliminar, ¿no? Y el juez estaba resolviendo algún punto muy concreto con las partes que tenía que ver con la fecha del calendario que se había fijado para la audiencia definitiva, entre otras cosas, y el abogado estaba manifestándole, un abogado de las partes, el abogado de la defensa estaba manifestándole al juez que ese día no podía comenzar la audiencia porque tenía ya un compromiso previamente establecido, ¿no? Entonces le pedía al funcionario, al juez, que le ayudara a reprogramar. Y entonces el diálogo que se generó entre el defensor, el juez, el fiscal, y a propósito de esto, el juez no lleva la agenda, sino que el juez tenía que a su vez consultar con el administrador de sala para ver si en efecto era posible o no, se resolvió una cosa de 3 minutos en la que el juez
le preguntó al fiscal si estaba de acuerdo, le dijo, ¿usted qué tiene que hacer? No, pues yo tengo cumpleaños de mi hija o algo así, dijo una cosa completamente personal, y en 3 minutos se resolvió el conflicto de la fecha. Y cuando salimos de esa audiencia íbamos caminando por el pasillo rumbo al sitio donde íbamos a comer, y uno de los jueces que ya estaba operando en el sistema acusatorio se me acerca y me dice, oye Alonso, ¿te fijaste qué fácil fue resolver este conflicto? Yo, sí. ¿Y por qué no podemos hacerlo nosotros? Y entonces le dije, pues te lo pregunto yo a ti, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros así? Es que la ley no lo dice. Con esta anécdota yo quiero poner de manifiesto que aunque es evidentemente de una importancia cardinal ajustar la normativa pura y dura, el verdadero reto estará en que ese ajuste normativo se traduzca en una operación exitosa. Entonces, un mensaje muy importante, quizás el primer mensaje que yo quisiera dar en esta calidad que se me ha encomendado es, claro que urgen estas leyes, pero no nos quedemos con la falsa idea que la aprobación de estas leyes generará la buena práctica. Ya lo discutieron en la mesa de la mañana hasta el cansancio estos aspectos, ¿no? Dicho ello, yo quisiera hacer un recuento de un número de instrumentos normativos que parecería que urge aprobar o modificar. En primer lugar, es indispensable destrabar el debate de la ley de ejecución, la ley nacional de ejecución de penas o ejecución de sanciones. Esta ley sería la última de las leyes nacionales por aprobarse. Naturalmente ya está el Código Nacional y está la Ley Nacional de Mecanismos. Nos falta la Ley Nacional de Ejecución, que tiene una enorme importancia para efectos de la experiencia de la justicia, del sentenciado, de las víctimas y de la operación del sistema. Bueno, y la Ley Nacional de Adolescentes también falta, desde luego, sí, que también es nacional, sí. Porque hoy me estaba informando, no estaba yo enterado, pero el día de hoy felizmente tenemos la noticia de que hoy se recibió la aprobación número 17 de es decir, la 17ª legislatura estatal aprobó ya la reforma constitucional en materia de justicia para adolescentes, de forma tal que el siguiente paso es precisamente la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. Sobre ese segundo cuerpo normativo, entonces, la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, plantearle y planteárselo así abiertamente al señor consejero jurídico, a la señora senadora, que la Red Nacional de Organizaciones Civiles ha estado trabajando ya con CETEC un proyecto que por supuesto nos encantaría poner a la disposición y la consideración de ustedes cuando ustedes lo tuvieran a bien. El otro tema que urge también destrabar es decidir darle adelante a la discusión sobre la nueva normatividad en materia de delincuencia organizada. Una normatividad que en efecto distribuya competencias, una normatividad que en efecto se salvaguarde los principios del sistema para todos los demás delitos no considerados como delincuencia organizada y que haga más eficiente la persecución por parte de las autoridades federales y estatales de aquellos delitos de tan alto impacto y que tanto laceran a la sociedad. En tercer lugar, algo que resulta ser muy sensible, porque lo decía ya desde el día de ayer, creo que fue Miguel Carbonell quien lo dijo, nos cuesta mucho trabajo aceptar que nuestra ley de amparo hay que modificarla, porque como es una creación tan patriótica, digamos, ¿no? De tanto orgullo tenemos los mexicanos, nos cuesta trabajo aceptar que la ley de amparo no es perfecta y que no debe ser perfecta. La ley de amparo debe ser residual y como tal, la ley de amparo debe ajustarse a los principios del acusatorio. La feliz noticia es que son muy poquitos los artículos que habría que tocar, muy poquititos los artículos que habría que tocar para efectos de que la justicia de amparo, la jurisdicción de amparo, se compadeciera, fuera compatible con el modelo acusatorio. Un tema que nos parece que es de absoluta relevancia y por eso le dedicamos una mesa completa esta mañana, es indispensable aprobar reformas que conduzcan a la adecuada regulación de los abogados en este país. La certificación continua de conocimientos, la supervisión en el desempeño ético de los abogados. De nada sirve tener funcionarios públicos bien capacitados si el abogado le va a mentir a su cliente, si le va a robar su dinero, si lo va a engañar, y contra esto no hay ninguna sanción hoy por hoy.
Ninguna reforma, naturalmente la de justicia penal, pero ninguna otra de las reformas estructurales llegará a buen término si no nos ocupamos de ese gran sector de la operación jurídica que son los abogados particulares. Entonces, reformas que introduzcan conceptos de regulación, ya hay iniciativas que están preparadas o que se están preparando. La red nuevamente le ofrece a los funcionarios públicos todo el apoyo para continuar con el debate y en muy breve término, ojalá poder tener una regulación estricta para la profesión independiente. Finalmente, habría que hacer modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, que poco a poco todos estamos conscientes que los productos legislativos son productos siempre perfectibles y como tal al Código Nacional de Procedimientos Penales le convendría irlo ajustando para que cada vez más se acercara a los principios fundamentales que rigen o que deben regir el modelo de justicia penal acusatoria. Por ejemplo, tendríamos que revisar bien cómo está el tema de la regulación de las personas morales, cómo está el tema de la parte operativa del código para agilizarle el trabajo a los señores jueces de garantía o jueces de control y algunos otros temas que ya han sido materia de discusión por parte de la red con los señores legisladores, como cómo eficientar el desahogo de la audiencia inicial cuando hay prueba real, en qué casos debe o no debe haber prueba real, etcétera. Y concluiría yo con tres temas fundamentales. Uno, urge adecuar el funcionamiento de la policía. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos que armonizarlo plenamente con el modelo acusatorio. Tenemos que saber muy bien qué queremos de las policías, dónde las queremos ubicar, qué funciones queremos darles. Y hacen falta pequeños pedazos legislativos, si se quiere, pero que pueden servir como la catapulta fundamental para luego la gestión. La ley de extinción de dominio, que ya existe, tendríamos que armonizarla con precisamente el modelo acusatorio y la Ley General de Víctimas. Parece que es un montón, ¿no? Parece que son muchas. Yo creo que la feliz noticia es que de todos estos instrumentos normativos que hemos mencionado, en la gran mayoría de los casos son ajustes muy pequeños los que habría que hacerse. Lo importante sería poder continuar con el debate y que los tomadores de decisión, con la participación corresponsable de la sociedad civil, pudieran llegar a tomar estas decisiones lo antes posible a fin de salvaguardar la operación del sistema, puesto que si estamos a punto de que esté operando en todo el país, más vale que empiece a operar bien, o por lo menos tan bien como se pueda operar. Esa sería pues la postura de la red y con eso concluiría esta participación. Muchas gracias. Gracias, Alonso. Mi querida Susi, amiga, en su cabeza está toda esta información. En el día a día trabaja con ella, la armonización legislativa, las necesidades normativas que se tienen aquí en el ahora, con el propósito, como bien dice Alonso, de buscar las mejores prácticas y generar los mejores resultados, siempre perfectibles, ¿no? Susi, en tu consideración, ¿qué elementos indispensables deben de contenerse en una ley general de ejecución? Bueno, creo que más que igual hacer como una lista de lo que ya mencionó Alonso, de qué es lo que le falta a cada una de las leyes, creo que sí es importante visualizar desde el principio cómo armar un paquete integral, ¿no? Porque lo que se ha visto desde que afortunadamente salió el Código Nacional de Procedimientos Penales es que se va trabajando ley por ley y al final del día la ley que va siendo la siguiente implica reformas a la anterior, ¿no? Digo, tenemos por ejemplo la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos que de alguna manera implicaba reformar cosas del código. Ahorita se está trabajando en la Ley de Ejecución Penal y de igual manera va a implicar modificaciones posibles a la Ley de Mecanismos y al Código Nacional, ¿no? Y así paulatinamente. Entonces, yo creo que el reto que tenemos ahorita es a nivel legislativo
visualizar el paquete completo de lo que necesitamos, porque como bien dice Alonso, pues ya está entrando en vigor tanto en los estados como a nivel federal, y tener pedacitos que van siendo parchados de manera continua, pues no nos da una certeza de qué es lo que tenemos que aplicar en un momento determinado, ¿no? Creo que esto a la larga genera muchas dificultades, no solo para los legisladores, obviamente que pues también se van viendo metidos en problemas para definir qué le compete al legislador estatal frente al legislador federal, sino obviamente a los que tienen que aplicar las normas, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahorita lo que se está viendo con la ley de ejecución penal es precisamente ese problema, ¿no? Una de las cuestiones que yo creo que ahorita están en el centro del debate son las facultades del juez de ejecución, por ejemplo, y de alguna manera se está planteando que eso va a implicar ciertas facultades para los jueces de control que no están previstas en el Código Nacional y que tampoco vienen en la miscelánea que se mandó por parte del Senado, ¿no? Entonces, pues digo, yo primero que nada trataría de ver o de incitar a que los legisladores y los tomadores de decisiones pudieran tener este panorama completo de todas las leyes, ¿no? En particular la ley de ejecución de sanciones, yo creo que todavía le falta mucho trabajar en la parte del proceso, ¿no? Tenemos un Código Nacional muy avanzada que todavía tiene detalles por arreglar, pero si ustedes se meten a revisar cuál es el proceso, por ejemplo, o las facultades de los jueces de ejecución en la iniciativa que ahorita está en el Senado, resulta que es totalmente incongruente con el Código Nacional. Es un procedimiento básicamente escrito en toda la primera parte, que solamente hasta el final deja ahí algunos visos de oralidad, que ya es muy tarde, ¿no? Digo, esos modelos ya los hemos experimentado en algunos estados cuando se empezó con estas reformas de juicios predominantemente orales, que a final del día pues introducían alguna que otra audiencia, pero pues esas audiencias ya llegaban preparadísimas porque toda la primera parte era escrita, ¿no? Entonces, en particular en esta ley creo que sí falta todavía que trabajar, pues a mí me gustaría ver un paquete completo antes de ser aprobado, porque si no otra vez empezamos con este reformadero de las leyes que van antecediendo a las otras, ¿no? Gracias, Susi. La maestra Mariana Benítez. Una de las principales protagonistas en el fenómeno del Código Nacional de Procedimientos Penales, impulsora y sin duda un factor importantísimo para que ahora contemos con un código de este calado, perfectible por supuesto, necesario en armonizarse, en coherentizarse con el resto del paquete normativo. Mariana, delincuencia organizada, una ley federal, una ley nacional, una ley general, ¿qué debe contener? Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a SOS, a RENACE y a todas las instituciones convocantes en este 7º foro. Desde luego, un saludo especial al señor Alejandro Martí, al señor Ernesto Canales, que han sido fieles promotores de esta revisión y de esta convocatoria que se hace para revisar cómo vamos en la implementación del nuevo sistema de justicia. Yo estoy segura que sin este esfuerzo de revisión, pues sería muy difícil ver en términos muy generales en un plan macro cómo vamos. Y es que estamos simple y sencillamente a un año, casi a un año, de que el término constitucional para la completa implementación se agote. Por lo mismo me parece sumamente oportuno, como cada año se hace, en que estemos en esta mesa, en este caso, para revisar cuál es el marco normativo que falta, cuáles son los grandes faltantes. Y antes de dar contestación a la pregunta que se me ha hecho por parte del moderador,
Sí quiero, digamos, hacer eco de lo que dice Alonso. En materia de la implementación del nuevo sistema, se ha avanzado mucho, ¿sí? Hay muchos faltantes todavía a nivel federal, desde luego, y a nivel de los estados, y no debemos confiarnos en que todo va a ser resuelto a través de las leyes. Ciertamente es muy importante que esté nuestra legislación completamente armonizada a lo que mandata la Constitución, pero muchas veces, no solo en este caso, sino en muchas otras materias lo hemos vivido, pareciera que los problemas se tienen que resolver a través de la ley. Lo que sí es cierto es de que hay un paquete de reformas pendientes y ese paquete, lo han enunciado aquí mis colegas, quienes me han antecedido en el uso de la voz. Ciertamente hay un paquete que falta de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Son reformas que quedaron pendientes que tienen que ajustarse y que además surgen de las preocupaciones y de las propias solicitudes que hacen los estados al momento de ya estar aplicando la ley. Ya lo sabíamos todos cuando salió el código, sabíamos que el enfrentar el código en aplicación, pues iban a salir problemas de interpretación, iban a salir lagunas y es el momento perfecto, analizado en todo en un conjunto para decidir cuáles son esos ajustes que yo creo que son menores, los ajustes que se tienen que hacer. Uno quedó pendiente, el armonizar en materia de geolocalización para acotarlo y dar cumplimiento fiel a lo que dictó la Suprema Corte de Justicia, en donde se tiene que limitar los delitos por los cuales pueda proceder la geolocalización sin autorización judicial y en los casos que requieren autorización judicial, cuál es el procedimiento. El otro es en materia de asistencia consular para ajustar esta prerrogativa en una forma mucho más clara, dando cumplimiento a la Convención de Viena en materia de asistencia consular, y otros ya los enunció mi compañero Alonso en materia de qué pasa, cómo se pueden ofrecer estas pruebas para generar un equilibrio entre el Ministerio Público y la parte acusada en la etapa de la audiencia inicial. Además del Código Nacional, desde luego se requieren ajustes al Código Penal Federal, a la ley reglamentaria para perseguir y sancionar el delito de secuestro, a la Ley General de Víctimas, al Código Fiscal de la Federación, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahorita quisiera hacer, después de lo que voy a mencionar respecto a la Ley de Delincuencia, la propia Ley de Delincuencia tiene que ser ajustada, la ley la Ley Federal para la Protección de Personas que participan en un proceso penal. En fin, ya está, sí quiero decirlo, ya estas reformas, hay una minuta en la Cámara de Diputados que ya no pudo ser analizada y que tiene la gran mayoría de estas preocupaciones que sociedad civil y los propios operadores han detectado para ser modificadas. Ya son todas estas leyes las que obran en esta miscelánea, como lo llamó Susi, y lo que hay que hacer es saber si esa minuta, lo que se plantea en esa minuta es suficiente, si hay que hacerle ajustes. Ya hemos recibido, todavía cuando yo estaba en la Procuraduría, recibíamos ciertas observaciones y digamos, en el diálogo con los actores de ajustes que hay que hacer y que bueno, habrá que llevar a la Cámara de Diputados y analizarlo allá para saber cómo lo podemos resolver. En el caso concreto que tú me mencionas de la Ley de Delincuencia Organizada, me parece que es un momento preciso para hacer un análisis puntual sobre cuál es el rumbo de la materia de delincuencia organizada. Primero que nada, recordaremos que este debate, pues, el más reciente y fuerte fue en 2008, cuando se debatía la materia, la reforma constitucional del 2008 en materia de juicios orales y se inició un debate sobre este tema. Pero hoy, que a partir de la iniciativa de reforma constitucional que ha presentado el presidente de la República y que seguramente mi compañero Humberto Castillejos querrá en adelante abundar, es el momento preciso para debatir, primero, se le darán facultades, que creo que es lo más prudente, darle facultades al Congreso
para legislar en ciertas materias que por su importancia tienen que ser atendidas en una ley general. Y en este caso en concreto, en la ley de delincuencia, sí se tiene que debatir de qué manera los estados y la federación coadyuvan para la mejor atención de este delito, para la mejor persecución e investigación de este delito. Hay estados que han manifestado su intención de tener las herramientas que prevé la ley de la delincuencia organizada, de usar esas herramientas para la atención de manera excepcional en ciertos delitos donde se estén investigando a miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo, hay un debate más allá en donde se plantea si realmente debe haber una redistribución de facultades entre la federación y los estados en esta materia. Me parece que no hay una respuesta en este momento, creo que debe de darse un debate fuerte, serio, puntual, a propósito de la reforma de la iniciativa presentada por el presidente de la República, y creo que es muy, muy importante llevarlo cuanto antes. Yo quisiera agregar en materia de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recordarán que en 2009 se expide una nueva ley y publicada en 2010 y en su momento, desde luego, se atendió un fenómeno, una situación que estaba en esos momentos crítica. Creo que hay nuevos planteamientos y hay nuevas interrogantes de cómo atender mejor en algunos aspectos que son contenido de esta ley. Uno de ellos es, me parece, en una opinión muy personal, tenemos que hacer una revisión de cuáles son de la mejor forma de regular los procedimientos, los requisitos para el ingreso, selección, evaluación y reclutamiento del personal de seguridad pública, incluidos los ministerios públicos, los peritos, los policías, y además algo muy importante es que esa revisión se tiene que hacer pensando en los perfiles específicos requeridos para la implementación del nuevo sistema. En la ley vigente se atiende de una manera muy genérica, muy general esos requisitos, pero me parece que exige el nuevo sistema y la efectiva aplicación del sistema una clara definición de cuáles son los requisitos para el ingreso, para la capacitación, para la selección de ministerios públicos que operan el sistema, de los policías investigadores, pero de los policías también preventivos, de un nuevo perfil que hace falta, que son los facilitadores de los medios alternativos de solución de controversias, de los peritos. Entonces, esa parte creo que es muy importante que sea atendida cuanto antes en una ley general del sistema. Y un último punto es la necesidad, a partir de lo que hemos visto, de la necesidad de contar con bases nacionales de información, y que el punto ya lo puso también el presidente de la República al plantear la necesidad de contar con un banco nacional de información genética para hacer un sistema nacional de información genética y en materia de seguridad pública que sirva y que esté al servicio de la investigación de los delitos. Me parece que aquí es necesario revisar el marco jurídico en la propia ley de estas bases, de estos centros de información. Hay 3 centros que se crearon en la ley del 2009, uno de ellos es el Centro Nacional de Información, pero me parece que es muy importante generar las bases para ir formando, creando verdaderas bases de datos nacionales, que es muy importante, y que los que hemos estado en la Procuración de Justicia y seguramente en materia, en los estados también lo han sentido, lo han vivido, es urgente contar con bases nacionales confiables, útiles, actualizadas, integrales, que hoy por hoy no tenemos. Entonces, ese es un gran pendiente. Desde luego la ley de amparo, se me había olvidado por ahí, es muy importante, son pocos los ajustes. Una cuestión es muy importante, es prever, bueno, pues dejar muy claro la recepción de pruebas, que no es la interpretación correcta, sino que en caso no se pueden ofrecer las pruebas en un juicio de amparo que provenga de un proceso penal por vía del sistema acusatorio, porque eso rompería con la inmediación. El establecer también un catálogo de lo que se consideran violaciones procesales dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. En fin, son algunos
de los cambios que se requerirán. Estoy confiada en que esta miscelánea penal que está en minuta en la Cámara de Diputados sirva de base para analizar a mayor profundidad y concretar las reformas pendientes en breve. Muchas gracias. Bravo, María. Gracias. Sí, senadora, buena tarde. Quiero comentarles que la senadora Cristina Díaz es una de las artífices de la primera de las iniciativas de las 3 que hubo y que se dictaminaron y que culminaron en la emisión del ahora Código Nacional de Procedimientos Penales, al igual que la maestra Mariana Benítez. Bueno, pues desde su rol como senadora también hizo lo propio en impulsar la creación de este cuerpo normativo importantísimo y toral que ha favorecido contundentemente la implementación de este sistema de justicia penal en el país. Bien recuerdo hace 2 años, en el 2013, que precisamente en el 5º foro se expuso que estaba configurándose ese código nacional, se habló de esas mesas. Hace 1 año en el anterior foro, en el 6º foro, incluso se hicieron simulacros de actos procesales conforme a la normatividad nacional. Y ahora, bueno, pues a 2 años de este fenómeno, su iniciativa fue de los primeros días, 4 o 6 de abril del 2013. Y bueno, pues ahora es una realidad en conjunción con las 2 iniciativas posteriores y este código. Senadora, un gusto tenerla aquí. Y la pregunta que yo le dirijo es, ¿qué se tiene en la agenda del Senado dentro de los propósitos que nos ha dicho Alonso, Susana, Mariana, para lograr desde la tónica del Senado, este sector del Congreso General, la elaboración de las leyes necesarias y la adecuación de las ya existentes? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este 7º Foro Nacional. Déjenme decirles que siempre estos foros dan resultados muy útiles y muy enriquecedores para el trabajo legislativo. Hoy en estos momentos me es importante comentarles que uno de los últimos temas que estuvimos revisando en los días finales de este periodo que concluyó y que concluye también con la legislatura 62, tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Me refiero a este proyecto tan importante que actualmente se está discutiendo en las comisiones de justicia, que va a la cabeza, está Derechos Humanos y desde luego Gobernación, de la cual formo parte. Llevamos ya más de 2 años trabajando en dicho proyecto. No es un tema nada sencillo, en donde se tiene que encontrar un punto de equilibrio para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario y las implicaciones en materia de seguridad versus la protección de derechos humanos de las personas sujetas a este régimen de privación de la libertad como consecuencia, que todos sabemos, de los actos delictivos. Yo hice apuntes de este tema porque es un tema bastante complejo y déjenme decirles que este proyecto lo primero que pretende establecer son las normas que habrán de observarse durante el internamiento de prisión preventiva, así como la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la comisión de un delito. La Ley Nacional de Ejecución Penal tendrá como objetivo, primero, instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de las sanciones penales que permitan la gobernabilidad de estos centros de privación de la libertad. Creo que es un tema muy importante, el punto al que me refiero, de gobernabilidad. Siempre buscando garantizar el legislador el pleno respeto a los derechos humanos de las personas a través de un régimen de internamiento en condiciones de vida digna y segura. Enfrentamos hoy
Un reto y un desafío es la sobrepoblación que hay, que es uno de los mayores problemas significativos que está enfrentando nuestro sistema penitenciario. Además, hay otro punto de partida de fenómenos que se dan a partir de la sobrepoblación, como es el hacinamiento, las condiciones insalubres, así como lo que tiene que ver con autogobiernos y la falta de gobernabilidad al interior de estos centros. Todo ello va en perjuicio de los objetivos de la reinserción social, de los derechos humanos, de las personas que están privadas de la libertad y de los propios principios en los que se funda este sistema penitenciario basado en el artículo 18 de la Constitución. También estamos cuidando que se establezca de manera clara o de manera precisa los derechos de las personas privadas de su libertad en el centro penitenciario y los derechos de las personas sentenciadas que gocen de libertad anticipada. Así como estamos cuidando que las obligaciones de las personas privadas de su libertad, de los sentenciados que gocen de libertad anticipada, sustitutivo penal o condena condicional. Quedan, y estamos buscando que queden plenamente definidos 4 grandes temas. Primero, que la forma de organización de la autoridad penitenciaria. Segundo, las atribuciones del juez de ejecución penal y su jurisdicción. Tercero, la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución de sanciones. Y por último, diría yo que las autoridades auxiliares que intervendrán en la aplicación de esta ley. Por otro lado, se están definiendo las reglas que habrán de seguir las autoridades penitenciarias para llevar a cabo el régimen de internamiento, ingresos, visitas, entrevistas a estos centros penitenciarios, revisiones personales, traslado, régimen disciplinario y siempre observando el principio también fundamental de los derechos humanos. Las medidas también o los medios para la imposición de sanciones disciplinarias bajo expresas normas que no vulneren ni restrinjan los derechos y sí aseguren el control penitenciario por parte de la autoridad. Ahí se han abierto discusiones muy complejas porque por un lado tenemos que reconocer que hay que respetar principios fundamentales de derechos humanos, pero también tenemos que ir a la gobernabilidad de estos centros. También como un punto medular se están estableciendo los ejes para la reinserción del interno. En ello se propone el legislador un cambio significativo para que se determine la obligación del Estado de lograr la reinserción de las personas a la sociedad y siempre bajo el principio que vuelvan a delinquir. También se está estableciendo o se tiene ahí el propósito del establecimiento de un plan de actividades basado en el respeto a los derechos humanos, al trabajo, a la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como lo dispone la Constitución. Creo que también es importante decir que estamos buscando cómo podemos resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal de los jueces y los tribunales de ejecución. Y creo que es importante subrayar que en ese sentido los jueces tendrán plena jurisdicción para resolver las distintas controversias en materia de ejecución penal y que no deberán ser entendidas como funciones de vigilancia penitenciaria propias de los organismos públicos de protección a los derechos humanos y de la autoridad ejecutiva. También creemos que es indispensable dejar muy claro, muy definido los beneficios de preliberaciones y la libertad anticipada, reducción de la pena por reparación del daño y el beneficio del sentenciado colaborador. En ese mismo sentido, el legislador está estableciendo las condiciones para
externamiento y la reclusión domiciliaria, las condiciones para el cumplimiento de la sentencia y los tipos de recursos en materia de ejecución de sanciones. Por último, yo diría que esta ley busca establecer que esta ley de ejecución penal se va a sujetar a las normas de esta ley, pero también a las leyes orgánicas de los poderes judicial, del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto al régimen de audiencias y los actos procesales, aplicando supletoriamente la legislación en materia de ejecución de medidas cautelares en lo conducente a las condiciones diversas de la prisión preventiva. Por otra parte, también esta ley está estableciendo los tipos de sanción pecuniaria, las sanciones y medidas penales no privativas de la libertad, las medidas de seguridad para personas inimputables